Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les saludamos desde Colombia, mañana desde cualquier lugar de la tierra. Bendito sea el Señor. Buenos días a todos los que tienen la oportunidad de vernos por el video. También les saludamos y les bendecimos. Es nuestro deseo presentarles a ustedes la palabra del Señor. Y somos 12 tribus, siempre lo digo, somos todos alumnos. El único maestro es el Ruaj. El único maestro es aquel que murió por nosotros en aquel madero y su nombre es Yeshua, el Mesías, nuestro Mesías. Y lo hacemos todo en el nombre de aquel que se presentó como yo, Hey by Hey, aquel que es nuestro Padre eterno. A él siempre, ahora y en todo tiempo, sea él la gloria. Nosotros solamente cumplimos con escudriñar las escrituras en obediencia al mandato de la palabra, pero es la revelación y esperamos que así sea, en todo tiempo, que sea la revelación del Padre la que nos instruya y que seamos cada día aprendiendo más y más y más de Él a través de sus maravillosas, magníficas promesas. Venimos ya tiempo atrás, de bastante tiempo atrás, estudiando Apocalipsis. Estamos, creemos que estamos en estos momentos viviendo los tres últimos ay, que son las tres últimas trompetas. Desde luego, la séptima trompeta confluyen en un mismo momento varios eventos. Nos reunimos con el Señor, resucitan los primeros muertos, que son los que han muerto esperando al Mesías o que han creído en el Mesías. En ese mismo instante creemos que el Señor viene a reinar por 1000 años y nosotros vamos a reinar con él. O sea, son unos eventos en un mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, decíamos que las trompetas, siempre desde el comienzo lo dijimos, las características era que empezaban como los dolores de parto. Incluso toda la serie de Apocalipsis, desde las 7 iglesias hasta llegar a las copas de la ira, son como los dolores de parto, esa es la palabra del Señor. O sea, empiezan más distanciados y se van acortando los periodos entre dolor y dolor de parto hasta que los dolores se sobreponen. Eso pasa en las tres últimas trompetas. En gran aspecto todavía está sonando la quinta cuando se lanza la sexta y están todavía se está resonando cuando la séptima corta ya la serie en un solo evento. Entonces, venimos estudiando dentro de esto el acontecimiento de las tres bestias, le llamo así, que son el dragón, la primera bestia y la segunda bestia o falso profeta. Hemos dicho que en Apocalipsis 13, que es el punto donde estamos en el libro de Apocalipsis, el que más narrativa tiene es el falso profeta. Por eso hemos dicho que la serpiente la vamos a agarrar por la cola. La agarramos y ya venimos estudiando al falso profeta por la cola, falso profeta y vamos a la cabeza que es el dragón. Ahora, tengamos en cuenta que muchas de las creencias que existen acerca del dragón nacen más de la tradición que de la palabra. Entonces tenemos que llegar al punto en el cual tenemos que aclarar quién es verdaderamente el dragón. En cuanto a la primera bestia, Juan, en gran parte del libro de sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, habla muchísimo de el anticristo, pero Yeshua habla de los anticristos. Ahora, todo esto, la parte de los anticristos, lo vamos a ir aclarando serie a serie y ya en gran manera, hicimos una descripción y concretamos al falso profeta. Pero tenemos que llegar al momento en el cual a todos estos tres tenemos que tener tan claras las características que cuando ellos aparezcan sea evidente para nosotros, delante de nosotros ojos, sea innegable que son ellos. Y desde luego, aproximarnos al nombre de la bestia, porque es el nombre de una marca. Pero, como ya también lo hablamos, el 666 o 616, analizado, estudiado, aislado del contexto del mismo capítulo, del contexto del mismo libro y del contexto de la misma palabra del Señor, simplemente se convierte en un número que desafortunadamente lo han convertido en un número de agüero, un número de sortilegio, casi que de, de mala vibra, como le llaman. ¿Mm? Entonces, siguiendo con el estudio de la bestia, porque ya estamos entrando en el estudio de la bestia, lo que les digo, no se puede desligar jamás a la bestia, a la primera bestia, al falso profeta y al dragón, no se les puede desligar. No son lo mismo, no son la misma persona, pero apuntan a lo mismo. ¿A qué apuntan? Buscan la adoración de la humanidad. Aquello que incluso
el dragón Hasatán estaba dispuesto a entregarle a Yeshua. Si él se inclinaba, le entregaba las naciones de la tierra. Lo que tanto había costado el conquistar, no se lo entregaba a cualquier hombre, no se lo entregaba a cualquier persona, se lo entregaba al Mashiach, al Mesías. Sabía que con eso la humanidad quedaba enteramente en sus manos. Por eso entregaba lo más apreciado que tenían, porque almas no ama, él no ama las almas. Él se ama a sí mismo tanto que desea la adoración de todos. Pero eso estamos anticipando a lo que viene, a cosas que vienen, no en este estudio, pero sí en un estudio más adelante. El nuestro de hoy se llama Mucho más que la imagen de una bestia. Luigi, ¿nos regalas, por favor, Apocalipsis 13, 11 y de ahí te saltas al 13, 14, 18? Capítulo 13, versículos 14 al 18, por favor. Sí. Dice, vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia, que tiene la herida de la espada, y revivió. Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, le pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento, deduzca el número de la bestia, porque es número de hombre, su número es 666. Cuando nosotros vemos Apocalipsis 13 describe primero la primera bestia, luego la segunda bestia a partir del 11, y dentro del capítulo del 11 despliega cómo va a ser la manifestación del poder de esa bestia o de la autoridad de esa bestia a través del falso profeta. Y aquí aparece un elemento en casi todo el centro de la descripción de este falso profeta que habla acerca de la imagen de la bestia. Y dice que este ser, que ya sabemos que viene de la tierra y por lo tanto es un Adán, o sea, es un hijo de la tierra, un hombre, un ser humano, un humano, digámoslo así. Entonces, viene y hace todo lo que hace en la presencia de la primera bestia, o sea, para agradar a la primera bestia. Y dice, manda que ordena a los que moran en la tierra a hacer una imagen a la bestia. Pero luego cuando continúa narrando ya no utiliza la palabra a, utiliza el de la bestia. Entonces dice, y que tiene la herida de espada, y revivió, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran a la imagen de la bestia. Entonces, simplemente para ir fijándonos en detalles, en el libro en el griego, la palabra que se utiliza es, para la primera parte donde dice hacer una imagen a la bestia, dice poiesai econa toterio, to, a. Pero de allí en adelante es tou, porque miren que ya cuando dice y que le fue dado la autoridad para infundir aliento, neuma en el griego, a la imagen de la bestia, porque la palabra en griego es dounai, neuma, te, econai, imagen, tou, teriou, bestia, de la bestia. Y lo que les digo, la anterior era, cuando es que hagan una imagen, es econá, to, teriou. Esos pequeños cambios indican, y la traducción ustedes la pueden revisar en todas las versiones, siempre es la misma. La primera es a, de en adelante es de la bestia. Luego cuando dice e hiciera hablar a la imagen de la bestia, la lese, eikon, tou, teriou, siempre el tou de la. Luego dice e hiciera que fueran muertos cuanto no adoraran la imagen de la bestia, me es no, proskinesosin, te eikoni, tou, teriou. Ahora, la pregunta es, si la bestia es tan humana, tan física, tan evidente, ¿por qué lo que se hace primero es hacerle una imagen a la bestia?
Y después, ya teniendo una imagen, digámoslo así, concebida de cómo es la bestia, pasan a de la bestia. No sé si me he hecho entender claramente, pero lo que quiero decir con esto es que se requiere un diseño de una imagen de una bestia. ¿Por qué? Porque realmente tendríamos que ver que el aspecto de la bestia entonces no es tan claro. Tiene que haber un diseño previo para llevarla a un campo físico, por lo menos palpable, evidente por los sentidos. ¿Sí? Ahora, no podemos olvidarnos que si la primera bestia procede de la tierra, también es cierto que la segunda bestia, la primera bestia procede del mar. Entonces, la segunda bestia, o sea, el falso profeta, procede de la misma humanidad. Pero tenemos que ir aclarando y esclareciendo cuál es la naturaleza de la primera bestia. Por favor, Lore, ¿nos regalas Génesis 1, 26 al 28? Génesis 1, 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. O sea, voy a hacer el siguiente, como pequeño análisis corto, un análisis corto. Si nosotros nos fijamos en la narrativa allí, en esta parte de Génesis 1, 26 al 28, cuando habla de imagen y semejanza, si ustedes se fijan de ahí en adelante sigue hablando de la autoridad del hombre sobre lo restante de la creación. No habla de una semejanza, una imagen, en el sentido de que entonces Elohim tiene dos manos, Elohim tiene dos ojos, Elohim tiene una boca, Elohim, ¿sí? Aun cuando el Señor, desde el campo, desde la visión de un espíritu, porque Él es el Padre de los espíritus, se presenta a nosotros de esa manera y habló Jehová, ¿sí? Y Jehová movió su brazo, ¿sí? Pero nosotros debemos entender de que cuando habla aquí de una imagen, no está hablando de que nosotros seamos el vivo reflejo de Jehová. Está hablando de que el Señor nos otorgó autoridad. Y si nosotros vamos a mirar lo que raptó a Satán tras el engaño a Adán y Eva, fue esa autoridad. Quitó esa autoridad. Se apropió de esa autoridad. Nicho, no se la cedieron la propiedad de esa autoridad. Y por eso, al último de los tiempos, porque todo es un solo hilo, esa autoridad la toma el dragón, se la entrega a la primera bestia y la primera bestia, para su manifestación, no su existencia, sino su manifestación, se la entrega a la segunda bestia llamada el falso profeta. Lore, ya que estás en Génesis 1, ¿me pasas a Génesis 2:7, por favor? Sí. Entonces Yahvé Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Pregunta, ¿será que Jehová o el Señor, Elohim, Ha Elohim, es hecho también de tierra? Para que podamos decir que somos hechos a imagen de Él, que somos idénticos a Él. El Señor es espíritu. El Señor no tiene contacto con el pecado. Si nos parecíamos en su autoridad porque nos fue entregada, Adán y Eva se la entregó a Satán, y la autoridad que nos restauró, el Señor nos la restauró a causa del pecado. Cuando cometimos pecado nos distanciamos más de Él, ya incluso nos apartamos de Él. Entonces el Señor se entrega para restaurar nuestra comunicación a aquel que nos puede restaurar la autoridad, al Padre. El que no entregó toda la autoridad, le entregó la autoridad al hombre sobre la faz de la tierra. Pero el Señor es el Rey sobre todo y es Señor sobre todo lo visible y lo invisible. Y todo eso se lo entregó a Mashiach, a Jesucristo. A él y a él nosotros.
podemos ejercer esa autoridad. Nunca podemos quitársela. Podemos ejercerla con él, pero nunca sin él. Ahora, por mucho que el hombre se ha hecho a la imagen y semejanza de Elohim, no por eso podemos decir que tiene las mismas cualidades y calidades. No está hecho de los mismos materiales. No es de su misma naturaleza, ni es el mismo hombre de hoy. No podemos decir que seamos incluso iguales a Adán, al primer hombre. No tenemos los mismos valores que Elohim. No tenemos la misma perfección que Elohim. Ni siquiera nos podemos acercar a su santidad porque nuestro ser está corrompido por el pecado. Ahora, del hombre hablamos de su existencia para nosotros cuando se le hace un cuerpo material y se le sopla el neshama, se hace un alma viviente, un nefesh, se le entrega. Entonces, por el aliento de Jehová es que recibimos vida, pero nosotros fuimos manifiestos en este plano a través de un cuerpo que el Señor diseñó. A través del conocimiento de la verdad, nosotros podemos llegar a restaurar esa relación con el Padre y a través del Padre restaurar la primera intención de una verdadera neshama, una verdadera alma viviente en cada uno de nosotros. De resto, tenemos el espíritu o dormido o muerto. Porque desafortunadamente, cuando el espíritu no vive para Jehová, está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, Jehová es espíritu. Lo dice la misma palabra, Padre de espíritus es Jehová. Entonces, la esencia del hombre es espíritu, pero requerimos de un cuerpo para poder interrelacionarnos. O sea, que somos una creación sociable. Cuando nosotros nos aíslan, cuando empezamos con relaciones virtuales como estas, tenemos una relación, pero no llenamos a plenitud la necesidad de relación que tiene el ser humano. Porque también tenemos un cuerpo, no solamente está compuesto por ojos, necesitamos sentir al otro, necesitamos escuchar al otro, ver al otro, conocer sus reacciones. Necesitamos tener contacto con otros seres humanos. Somos seres sociables. Por más que una persona se vaya a una vida rural aislada, tiene momentos en los cuales necesita ir a socializar, así sea con personas que pasan, pero porque nuestra manifestación es corporal. Somos espíritu, oramos el uno por el otro, nos preocupamos el uno por el otro, estamos entregados a nuestro contacto con el Padre, pero eso no anula que el Señor nos hizo un cuerpo porque somos materia. Ahora, cuando dice a imagen, utiliza la palabra en el hebreo sería besalmenú, besalmenú, que es selem, viene de selem, 6754 strong, que significa imágenes, formas. Utiliza una palabra que es un fantasma, un espejismo. Somos parecidos a una figura representativa. Incluso se lleva el carácter a la trascendencia de un ídolo, una imagen, un espectáculo vano, o sea, que se disipa, que desaparece. Está anclado a una raíz que significa sombra, un fantasma. Es decir, en sentido figurado, según la descripción que hace el Strong, una ilusión, una semejanza. Cuando se utiliza en cuanto a los seres inmateriales, una imagen de un ídolo, una apariencia vana. Pero ese es la misma palabra en el 6755, o sea, un número más, que es la misma raíz, selem, es una estatua, una imagen, una figura, una forma. En el arameo, slem, que significa una sombra, una imagen, una forma. O sea, en la primera parte somos hechos a imagen y semejanza, la primera parte que leímos de Génesis 1, porque recibimos su autoridad. En la segunda, porque somos la forma como el Señor quiere aquí manifestarse a los hombres. A través de nosotros somos como la misma su sombra. Somos la forma como Él se presenta. Somos como una proyección de Él. No somos iguales a Él. Ni siquiera cuando decimos que somos hijos de Dios, podemos decir que entonces somos totalmente iguales a nuestro Padre. Porque nuestro Padre es
totalmente incomparable. Y si es incomparable, es inigualable. Nosotros somos limitados. Lore, ya que estás en Génesis, ¿podemos continuar con Génesis 2:8? Sí, Ujú. ahí se me fue el texto. Espérate un ratito. Tranquila, tranquila. Es que tengo que usar el mismo teléfono. Ah, yo pensé que tenías que utilizar gafas. También. Ujú. Y Eso nos pasa a todos después de que pasamos de los 20, tranquila. ya, Génesis 2:7, Génesis 2:8. 2:8. Y, y plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Miren que el hombre es formado por Jehová, por Elohim, pero no es igual. Es como decir que el señor que fabrica, que hace sándwiches, es igual que el sándwich que fabrica. No, está por encima el sándwich porque él es el fabricante. La idea de que somos iguales al Señor y la idea de que como somos hijos de Él, guardamos el mismo aspecto, la misma imagen, por ser hechos a semejanza de Él. Todo eso nace del mismo engaño de la serpiente realizada a Adán y Eva y que ha sido transmitida al resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque es una transmisión espiritual. Miren lo que pasa. Génesis, por favor, Lore, sigo contigo porque tú estás en Génesis. Génesis 3, 1 al Sí. 5. Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Elohim Ujú. había hecho. Ella dijo a la mujer, ha dicho realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el Edén. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del Edén, pero del fruto del árbol en el medio del Edén, Elohim dijo, no comerán de él, ni lo tocarán o morirán. Habló la serpiente a la mujer, no es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Imagínense la mentira, la promesa que les hace la serpiente. Y es la misma promesa que le hacen hoy a la gente. Ustedes serán iguales que Elohim. Y después les dice, ¿por qué? Porque estarán conociendo o juzgando el bien y el mal. O sea, el juicio de qué es bueno y qué es malo, qué es bien y qué es mal, le está diciendo la serpiente, ¿sabe qué? Le corresponde a ustedes si desobedecen a Jehová. ¿Y qué hizo la mujer y qué hizo el hombre? Perdón. Dijeron, no, no vamos a comer de eso. Le creyeron a la serpiente. La serpiente empieza sembrando la duda, perdón. Dice, ¿ha dicho realmente Elohim? Oh, ustedes oyeron mal, entendieron mal. Venga, les corrijo. Soy su maestro espiritual. No comerás de ningún árbol en el Edén. Imagínense, era su alimento. Fácil era decir, ¿sabe qué? Se está hablando es bobadas. ¿Sí? Ahí sí como diría Kung Fu Panda, cacareo, 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 cacareo. ¿Sí? Y luego le dice la serpiente, no es verdad. De cierto, el día que coman, serán abiertos sus ojos. ¿Por qué? Porque Elohim sabe que ustedes serán como él. Es lo que les digo, le están ofreciendo al hombre, hoy en día todavía, la mentira de que somos hechos a su imagen y por lo tanto somos iguales a Dios. Incluso le enseñan al hombre que el hombre decrete porque incluso el mismo Dios, palabras de estos que hablan de así, el mismo Dios se somete a lo que tú digas con autoridad porque es tu fe la que lo mueve a él. Déjenme decirles que la palabra fe, solamente es un paréntesis, es emuná. Y emuná significa oír y actuar conforme a lo que diga Jehová. No conforme a tus caprichitos ni a los míos. No conforme a que alguien se haga llamar profeta, siervo, ángel o como quieran, apóstol, y entonces la gente vaya a creer que está por encima de la palabra del Señor. Porque no es cierto. Tú estás allí en Génesis, entonces seguimos contigo, Lore. Génesis 5, 1 al 3, por favor.
Génesis 5 del 1 al 3. Ujú. Que se me va esto. Espérate un segundito, por favor. Se me va y se me fue. Mateo 24, espérate. Génesis 3:19. 5, Génesis 3:19. 5, Génesis 5, 1 al 3. Génesis 5, 1 al 3. Es que se me fue. Necesito una Biblia de página, estoy extrañando. Sí, mi niña, una Biblia impresa siempre hace falta, la verdad. Bueno Sí, es tenerla. es Génesis 3, Génesis 2, 5, 8. Génesis 5, 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Elohim creó al hombre, lo hizo a imagen de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo. Y el día que fueron creados, llamó el nombre de ellos Adán. Y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. En Génesis 1, en Génesis 5, 1, perdón, cuando dice lo hizo a imagen de Elohim, la palabra que utiliza es bidmut, que es el estrón 10 de los dos. No, seguimos concretando, seguimos resaltando. Dice que cuando lo hizo, le puso por nombre a ambos, al hombre y a la mujer, les puso Adam, que significa humanidad, lo humano. Y luego dice, y vuelve a utilizar la palabra bidmuto o bidmut, conforme a su imagen, y allí, conforme a su imagen, ya trabaja, ya no es el mismo bidmut que había, o sea, que había utilizado en la primera cuando dice, y lo hizo a imagen de Elohim. Aquí la palabra es Kesalmú, que es el Strong 6754, que significa una imagen, una manifestación, una proyección, una sombra. ¿Mm? Ahora, Bilmud, que es la que se repite. Bilmud es el Strong 1823. Y dice, semejanza, figura, parecido a, como el modelo, forma de, como, es una semejanza de apariencia externa. Concretamente es seguir un modelo, una forma, un parecido, tal como, ¿sí? Viene de una raíz que es la 1829, que es dama, que significa semejante, comparado con, para asemejarse a, considerar la semejanza. Es que a través de ese te puedes hacer una idea de cómo es el otro. Es una forma de poder establecer comparativos, idear semejanzas, pensar cómo es el otro, usar similitudes. Nunca significa que sean lo mismo. Nunca. El creador jamás es igual a la creación. ¿Vale? Entonces, volviendo con Apocalipsis, estamos sentando esta base para poder descifrar, poder indicar que el hecho de que sea una imagen, por ejemplo, para el caso que estamos estudiando, de la bestia, no significa que sea exactamente la bestia, porque además iniciamos diciendo que lo primero que da orden es hacer una imagen a la bestia. Y después de que la imagen está hecha, empieza ya todo el proceso y todas las consecuencias de la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, por favor, Luigi, 1 al 4. Ok, dice, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte fue sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Miren que la herida no la reciben las 7 cabezas, la recibe una cabeza. Y el mundo entero se maravilla porque esta cabeza supuestamente es sanada de su herida de muerte. Pero cuando vemos allí, vemos a una bestia que desde el origen es terrible, es temible, pero que requiere la autoridad del dragón para poder, o sea, que el dragón le entregue el terreno que ya ha conquistado y requiere del falso profeta para poderse manifestar. Entonces, recibe poder, potestad y autoridad y le entrega al falso profeta autoridad. Pero la herida es causada a una de las 7 cabezas. Y es su restauración, la restauración de esa cabeza, la que consigue la adoración al dragón, a la primera bestia, con sus 10 cuernos, con sus 10 diademas y con sus 7 cabezas, y que tiene un nombre blasfemo, que además tiene apariencia como de leopardo, pies que eran como de osos, como de oso, y boca como boca de león, y a la cual el dragón, a esta primera bestia, le da su poder y su trono y gran autoridad. Esa gran autoridad se llama grande porque la ejerce sobre todos los habitantes de la tierra, que son maravillados al ver el poder de la bestia. Son impresionados al ver la falsedad de sus milagros, pero ellos las entienden como auténticos, auténticas demostraciones de poder. El falso profeta es de naturaleza terrenal, pero esta primera bestia procede desde el mar. Ahora, para poder entender ese hecho de por qué al uno lo describe como venido de la tierra y al otro como venido del mar, tenemos que entender claramente a partir de las escrituras qué es el mar. Entonces, Martica, ¿me regalas por favor Isaías 57, 20 y 21? Los impíos son como el mar tempestuoso, que no puede aquietarse. Sus aguas remueven el cieno y el lodo, y no hay paz para los malvados, dice Mija Elohim. Está diciendo, miren, lo está conectando al mar con el hecho de ser impío, de ser pecaminoso, de vivir en pecado. Y lo lleva también a la misma, si ustedes se acuerdan, a lo mismo que dice Yeshua cuando dice, son como, Pablo mismo, Shaul, cuando dice que son como Pedro es el que dice que son como el cerdo que vuelve a su vómito o el perro que vuelve a revolcarse en su vómito. El cerdo que vuelve a su lodo o el perro que vuelve a su vómito. Aquí dice que el mar, ese mar que es el mundo impío, revuelca, se la pasa dando de vueltas al mismo pecado para vivir enlodando la naturaleza humana. Cuando nosotros, más adelante, como estamos analizando la naturaleza de la bestia, tenemos que ir al libro de Daniel. Y Daniel dice que él vio cómo los 4 ruaj, los 4 espíritus que se traducen como 4 vientos allí, golpeaban el gran mar y agitaban sus aguas. Miremos Isaías 17, 12 al 14, por favor, Martica, ya que estás en Isaías. Ay, tumulto de muchos pueblos que rugen como ruge el mar, tropel de naciones como el ímpetu de aguas poderosas. Las naciones bramarán como el bramido de muchas aguas, pero él las reprenderá y huirán lejos. Serán hostigadas como tamo del monte ante el viento y como remolino de polvo ante la tormenta. He aquí, al anochecer, se presenta el terror, pero antes del amanecer ya no existen. Tal es el destino de los que nos oprimen, la suerte de quienes nos saquean. Está diciendo aquí que el evento exacto, el punto exacto de los acontecimientos es que ese mar impetuoso, o sea, las naciones de la tierra, las naciones pecaminosas, las naciones impías, presionan al creyente, presionan al santo, presionan al que desea agradar a Jehová para que caiga en su ímpetu, sea arrastrado por sus aguas. Pero la confianza nuestra es que Jehová siempre sale a nuestro auxilio, siempre está presto a ayudarnos y jamás nos dejará sin socorro. Y por eso dice que todo ese terror, toda esa agitación, todo ese bramido, todo ese sonido fuerte de muchas aguas se apacigua.
cuando el Señor hace su presencia, cuando el Señor mueve su mano, cuando el Señor presenta oposición. Y esa es nuestra confianza. Pero la descripción que hace es un mar impetuoso, o sea, un mar agitado, un mar que vive en medio de la incertidumbre. Indica que ese mar no tiene un fundamento firme porque se tambalea para todos lados. Así son las naciones que no van tras de la palabra de Jehová. Por eso, ¿de dónde procede él? Él procede de las profundidades del abismo. Pero ¿cómo se manifiesta? En medio de las naciones impías. Allí es donde se está manifestando y donde ya tiene preparadas multitudes para que le adoren. Luigi, volvemos a Apocalipsis, por favor. No hemos salido a Apocalipsis 13, pero vamos avanzando. Apocalipsis 13, 11 al 12 y luego nos saltamos al 14 y 15. Sí, dice, y vi también otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y revivió, y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia, e hiciera hablar a la imagen de la bestia, e hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. La bestia, la primera bestia, es herida en una de sus cabezas. Y por esa cabeza que es restaurada en apariencia, es adorada toda la bestia, con sus 7 cabezas, con sus 10 cuernos, con sus diademas, que presenta incluso a una bestia que está enraizada, está gobernante sobre varios reinos. Es un emperador sobre varios reinos. Ahora, quien da la autoridad al falso profeta es la primera bestia con sus 10 cuernos, 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. Pero la imagen es adorada por una cabeza que le sucede que en apariencia le sucede sufrir una herida mortal, pero revive. Ahora, cuando nosotros entremos a explicar esos 7 cabezas, ese reino que revive, nosotros tendremos que detallar la naturaleza de ese reino, pero eso lo haremos más adelante. Por ahora nos concentramos en que la apariencia es terrible, es temible, y se tiene que hacer una imagen para poder que adoren a la imagen, o sea, para que haya una auténtica, manifiesta, innegable idolatría. El mundo ya marcha en idolatría. Cuando el hombre se aparta de Jehová, del Señor y de su palabra, y empieza a creer fuera de la palabra, a creer que lo bueno es malo y lo malo bueno, que lo dulce es amargo y lo amargo dulce, a creer que pueden poner por encima al que está al que está por debajo y al que está por encima de todo ponerlo debajo, en ese momento ya empezó la idolatría. Pero es necesario, como algún día decíamos, que se manifieste quién es trigo y quién es cizaña de manera innegable, para poder al final de los tiempos mandar el trigo al granero y la cizaña a ser quemada en el fuego. No podemos perder de vista que la forma como Apocalipsis describe esta primera bestia, nosotros lo llamamos falso anticristo por lo que dice Juan, y a la segunda vez, pero la describe la palabra del Señor en Apocalipsis la describe simplemente como primera bestia, y al segundo lo describe como el falso profeta. Ahora, la palabra cuando nombra a la primera bestia como primera y a la segunda bestia, no indica que esa sea el orden de aparición, sino el orden jerárquico. Ahora, para el caso, la primera bestia envía, según lo que ya hemos analizado, envía primero a su ejército quienes han salido del abismo profundo, gracias a que le fue entregada la llave del abismo a Satán para que lo abriera. Salen este ejército de 200 millones de soldados de caballería que salen desde lo profundo del abismo y ya como lo dijimos, son seres espirituales. Pero luego al finalizar, como si hubiera salido el último de estos
de caballería, de estos miembros de la caballería del ejército, de estos ángeles, caídos desde luego, cuando salen, hace un anuncio la palabra. Dice que tienen un ángel que les es el líder, pero no dice que ese ángel salga con ellos. Por lo tanto, sale a actuar, así es de que su, digámoslo así, su influencia viene de antes. ¿De antes de quién? Del falso profeta. Pero su aparición visible, evidente, manifiesta, su manifestación, será la palabra, se hace después, cuando ya el terreno le haya sido preparado. Por favor, Martica, nos regalas Romanos 16, 19 y 20. Que vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dependiendo de quién esté a la cabeza, también sabemos quién está bajo nuestros pies. Si a la cabeza está Jehová, está su palabra, está Yeshua, está el Ruaj, si somos templo del Ruaj, bajo los cimientos del templo que somos nosotros, está Hasatán. Pero el Señor no dice que tenga Hasatán atado o que Hasatán esté aplastado. Dice que eso lo hará a futuro, en breve, dice la palabra del Señor. Ahora, ustedes se pueden imaginar o creerían que si nosotros sabemos la palabra, Hasatán no la conoce. Hasatán se la citó al propio Yeshua. Escrito está también. A sus ángeles mandará y les citó las escrituras. Con que el Señor no les ha dicho o con que el Señor ha dicho, le dijo a Eva. O sea, está atento a qué es lo que dice el Señor para poder torcerlo. Pero acá hay una cosa que no puede torcer. Que el Padre, que Jehová, en breve aplastará la cabeza de Hasatán bajo nuestros pies. En breve, dice la palabra del Señor. Entonces, como medida, y de manera ineludible, tiene que cumplir el plan del Padre. O sea, él tampoco desconoce que un día va a ir por la eternidad al lago de fuego y azufre preparado para él y para sus seguidores. Él lo conoce, pero él tiene que dar la batalla. ¿Y cómo da la batalla? Entregándole esa misma autoridad para poder adquirir adoración, para poder recibir adoración por encima de Jehová. Se lo entrega a la primera bestia. Y a su vez, ejerce su autoridad ¿sobre quiénes? Sobre los que no temen a Jehová. Pero sobre nosotros estamos por encima, porque dice él, aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. O sea, no está bajo nuestros pies ahora, pero está debajo de la autoridad de Jehová. O sea, podemos ejercer la autoridad a partir de la santidad que acompaña y que debe caracterizar a los creyentes en Yeshua. Luigi, por favor, Apocalipsis 12, 9 al 12. Sí, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa de día y de noche delante de nuestro Elohim. Ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Miren que allí, nuevamente, dice lo mismo que en Romanos, en pocas palabras. A Satán sabe que le queda poco tiempo, pero ¿de dónde proceden las dos bestias? De la tierra y el mar. Pero no está diciendo, ay de la primera bestia y ay del falso profeta, no dice, ay de los que habitan, o sea, de los que todavía tienen su mente puesta, de los que todavía toman decisiones de acuerdo a su carne, de acuerdo a su terrenalidad, y no de acuerdo a la palabra que es espiritual, la palabra de Jehová.
Entonces, hay de aquellos. Pero miren una cosa, vamos a aclarar algo. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis 12, tenemos que volver a verlo. ¿Por qué? Porque es que Apocalipsis 12 resume todo lo que viene y al mismo tiempo hace un preámbulo, unos pequeños spotlights, como pequeñas muestras, digámoslo así, de lo que viene. Pero allí está narrando nuevamente, se separa en la mitad de las 3 trompetas que restan, de las 3 últimas trompetas, quinta, sexta y séptima. Y nosotros vemos que es como cuando ustedes están viendo una película y de repente aparecen pequeños, vuelvo al mismo, spotlights de qué han pasado en los capítulos anteriores y una pequeña muestra de los capítulos que vienen de la misma temporada o de la temporada anterior, pero de la misma temporada en este caso, digamos así. ¿Esto para qué? Para poder entender el origen de los acontecimientos, la razón por la cual hemos llegado a ese punto o estamos en ese punto, y también lo que sigue. Lo que sigue se inicia allí con la descripción más detallada, porque allí ya hemos conocido cosas de la quinta y sexta trompeta y desde luego también de la séptima, pero ya empieza una descripción más detallada e involucra el gobierno milenial y las 7 copas de la ira. Termina las trompetas para continuar con las copas de la ira y así enfocarse la palabra del Señor en los acontecimientos del final de los tiempos terrenales de esta tierra que conocemos, porque vendrá el comienzo de los tiempos eternos. Ahora, estos engañan a los hombres y a las mujeres que viven atados al mundo. No es para todos el engaño, o sea, la proyección, el deseo de las tinieblas sí sería engañar a todos, porque engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, pero no significa que todo mundo caiga en el engaño. Incluso el Señor acortará los tiempos precisamente para que el engaño no venza por agotamiento, digámoslo así, a los santos del Señor. Muchos habrán de ser decapitados, también para que no sean vencidos en el agotamiento de una guerra muy prolongada. Entonces el Señor trae victoria en su tiempo para salvaguardar a los santos. Ahora, a través del engaño, a través de la seducción, porque es seducción con lo que va a iniciar y luego imposición. Pero a través de ello va a engañar a aquellos ingenuos que por voluntad o por desconocimiento obran contrarios a la palabra o sin consultar a la palabra del Señor. Aquellos que le creen más a los influencers que a la palabra, aquellos que le creen más a los predicadores que dan mal testimonio que a la palabra del Señor, aquellos que reconocen como autoridades a los que están en las redes, a los, ¿cómo se llaman eso? A los TV apóstoles, telepredicadores, aquellos que le creen más a esos grandes maestros y gurús que a la misma palabra y que no le dan reconocimiento o le son indiferentes a la persona de Yeshua, del Mesías, del Salvador. El objetivo de cualquiera de estos es torcer la doctrina, torcer la palabra. Martica, nos regalas Gálatas 1:6 y luego te saltas al 8. Sí. Estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. El 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Miren que en el 8 presenta el siguiente ejemplo. Dice, hay 2 opciones. Dice, para que ese evangelio sea desviado, sea torcido. 2, dice. Si aún nosotros o un ángel del cielo, wow, ¿para qué pone un ángel del cielo? ¿Por qué no pone un traductor? ¿Por qué no pone un predicador? ¿Por qué no pone un científico? Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclama un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema, o sea, sea destinado a la destrucción. O sea, está diciendo, la procedencia de una falsificación del evangelio, según el mismo Shaul, según Pablo, solo puede darse desde uno de los apóstoles cuya posibilidad de corromper
la doctrina ya se cerró, porque precisamente Shaul, el último apóstol, esos quienes hoy se presentan como apóstoles no son sino pseudo, lo cual los hace falsos y corresponden con los falsos profetas. Llámense estos pseudo apóstoles, pseudo maestros, pseudo pastores, pseudo evangelistas, televangelistas o como quieran llamar. ¿Por qué? Porque se cierra con Shaul, o sea que hace casi 2000 años ya falleció esta posibilidad. Pero queda otra posibilidad, la de un mensajero creado para vivir celestialmente. ¿Por qué digo creado para vivir celestialmente? Porque aun cuando proceden de lo alto, no habitan en lo alto, si tuercen el evangelio. Su sitio natural de origen sería el cielo, pero han caído del cielo. Es lo que dijo dice la misma palabra del Señor respecto al dragón. Fue caído, fue enviado del cielo, y pobrecita la tierra y pobrecito el mar, porque el dragón sabe que le queda poco tiempo. Ahora, volviendo a nuestras bestias, estas bestias buscan torcer el evangelio, enseñar un evangelio no bíblico, y todo lo hacen bajo el título de una enseñanza del evangelio. Veremos que la apostasía es tan brava, tan salvaje, que hoy en día ya es descarada la forma como no solamente tuercen, se oponen a la palabra, sino como utilizan, hacen uso de las personas como si fueran mercadería. Ahora, debe llamarnos la atención que nombra que aunque tal falso maestro se presente como uno de los apóstoles, no olvidemos que Judas también era apóstol, o uno de sus discípulos o descendientes de alguno de sus discípulos, solo se acompaña a la tal calidad de apóstol o de uno de nosotros, como dice Pablo, con un ángel, un mensajero de cualquier categoría de malaj o un ser celestial, un ser del cielo que proclama un evangelio contrario o diferente. Y luego dice, el tal, como fruto de esto, sea anatema, o sea, sea destinado a destrucción o apartado para eso. Por lo tanto, aun cuando parece, volvemos a la palabra, es como una imagen, una semejanza de un ser celestial, de los que creó el Señor para habitar el cielo, está caído. O sea, su naturaleza caída la demuestra torciendo el evangelio. Y ya claramente tiene una sentencia sobre su cabeza, que es la sentencia de ir a destrucción. Volvamos a Apocalipsis. Por favor, Luigi, Apocalipsis 13:12. Sí, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Vamos a analizar en detalle esa palabra, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Ahora, la palabra ejerce es koyei, es el Strong 4160. Significa hacer algo para producir, para construir, para formar, para moldear, para modelar, hacer un camino, iniciar un operativo, hacer una actividad de ejercicio, continuar con una actividad que ya otro inició. Es un equivalente a preparar. ¿Qué es lo que hace ejerce esta segunda bestia, el falso profeta? Ejerce. ¿Qué significa? Que él está preparando. Ahora, significa en griego clásico hacer una ley. En latín es legem ferre, que es un ejercicio de los legisladores, de los que hacen leyes. O sea, la forma como prepara el camino, unos instrumentos principalísimos de este falso profeta son las leyes terrenales, las leyes de los hombres. Es la forma como este va a satisfacer las demandas de la primera bestia, haciendo que los hombres cumplan con las leyes que satisfacen las demandas de la primera bestia. Significa también que hacen la ley, pero la transgreden. Es transgredir la ley, el trabajo, el rendimiento. El hombre hoy en día está atrapado en un círculo vicioso como el ratoncito, como el ratón de laboratorio, en medio de corre y nunca avanza. Corre y terminas agotado. Esa rutina de trabajo
es una de las formas como este falso profeta está preparando el camino para la aparición de la primera bestia y su adoración. Ahora, la palabra poiei es una que se le parece mucho a la palabra prazo, pero ¿cuál es la diferencia? Prazo es algo más activo, es llevar hasta el final, es lograr cumplir con, pero no es la palabra que utiliza el Señor para lo que hace la primera bestia, la segunda bestia. No logra hacer una práctica habitual, o sea, por eso los tiempos para su ejercicio, para su reinado van a ser tiempos muy cortos. No va a alcanzar, va a preparar, pero no va a alcanzar la meta que se han propuesto las tres bestias. Ahora dice que la autoridad la ejerce con un solo fin, en una sola oportunidad. Es conseguir la adoración, pero la oportunidad que tiene solamente en ese instante en el que aparecen también la bestia y el falso profeta, para buscar que la adoración de los hombres. Ahora dice que ejerce toda la autoridad. La palabra autoridad es exousian, que es el Strong 1849, que viene de exousia, que es para fuera de, que denota una intensidad grande, y el Strong 1510, que es eimi, que es ser. O sea, que es ser un derecho o privilegio, ser o ejercer, para el caso, un derecho o privilegio, un poder otorgado, un poder delegado, un empoderamiento que otro le da, recibir la autorización para hacer. O sea, va a preparar el camino a través de la facultad que le da el falso profeta, que le da la primera bestia, quien ha sido calificada por Juan como el anticristo o antimesías, pero que en Apocalipsis dice que lo ejerce delante de la primera bestia. Apocalipsis 20, 19 y 21, por favor, Luigi. Sí. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos. Más adelante veremos qué es muerte, qué es este tipo. Estamos concentrados en describir, en ir abriendo camino para ir explorando quién es o cuál es la naturaleza de esa primera vez. Entonces allí nos dice que dice que con todas esas señales y todos esos prodigios que había hecho el falso profeta, ella, aun cuando todo esto, el falso profeta y la primera bestia son tomados presos, ¿por qué? Porque habían engañado a todos aquellos que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen. O sea, puede que haya personas que no tengan la marca, pero los que la adoran. Otros que tienen la marca, pero no la adoran, y otros hacen las dos cosas. Pero cualquiera sea el caso, tenga la marca o adore, va a ser condenado a ese mismo sitio. ¿A cuál? Al lago de fuego que arde con azufre. ¿A dónde fueron arrojados ellos? El falso profeta y la bestia y sus seguidores a este lugar. Fueron arrojados vivos. Pero miren la palabra que utiliza ella y dice la primera bestia. Protonterión. Protonterión, protos es el Strong 4413, que significa el primero, pero también significa el principal. Significa el jefe, el primero en rango, el de mayor influencia y honor, el principal, el número uno. No significa el que aparece de primero en cuanto a la cronología, aun cuando vuelvo y les digo, aparece primero, pero se manifiesta después. Ahora, recordemos que lo característico de estos dos seres, tanto la primera como la segunda, como la primera bestia como el falso profeta, es que ambos son terión, ambos son bestias. Terión es un término genérico que significa un animal salvaje o el que tiene unas características de bestia, de animal salvaje, una naturaleza brutal, un animal peligroso, una bestia venenosa, algo que posee veneno en sí. Básicamente se puede traducir como un ser diminuto
vivo que porta muerte en sí mismo. Cualquier parecido con la palabra virus no es mera coincidencia. Es una fiera que está puesta para destrucción, o sea, causa destrucción. Terión también significa preparar la destrucción para los hombres. Un animal que está preparado para destrucción, pero su principal meta es la destrucción de los hombres. Viene la palabra teresusai, que significa, que son 23:40, que significa cazar o cazador. El que pesca es el que sabe esperar, el que sabe esforzarse para Tres. un animal creado para destrucción, pero básicamente preparado para la destrucción de los hombres, de la humanidad. Pero la palabra que le sirve de raíz a Terión es la palabra teresusai, que es el Strong 23:40, que es el que sabe ir a la caza, el que es buen cazador, el que sabe pescar, incluso es el que sabe esperar, característica del pescador, el que sabe esforzarse por atrapar, característica del cazador, o el que atrapa ingeniosamente. Característica de la bestia, sabe atrapar a los hombres a través de su engaño y de las señales prodigiosas que hará el falso profeta para que cada uno entre y quede preso de su pecado idólatra. Ahora, desde cuando nosotros tenemos que ver, muchas veces tenemos que reincidir en lo mismo básicamente para sacar la deducción y extraer el sumo de cómo es la naturaleza de esta bestia. Apocalipsis 13, 1 al 4, por favor, Luis. Sí. Dice, y del mar vi que subía una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos había 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y una gran autoridad. Amén. Entonces, ya sabemos que el uno sale de la tierra, el otro sale del mar, pero la que estamos estudiando sale del mar. Esta bestia dice allí que sale del mar. Y dijimos que eran las naciones de las impías, las naciones pecadoras, los pueblos que andan en pecado. No estamos hablando de una X nación, sino el ser humano que habita en medio de su carnalidad, de su pecado. Pero también dijimos que habla de la agitación, de la incertidumbre, de la falta de firmeza, de ese vaivén, del ajetreo del ser humano, de un tiempo en el cual el ser humano no va a tener estabilidad, va a vivir en un vaivén de desánimos, de explosiones, de alegría momentánea, pero vuelve y cae y vuelve de un vaivén. Pero tenemos que decir que realmente no viene del mar. Viene de otro lugar, su origen es otro lugar. Apocalipsis 9, por favor, Luigi, 1 al 3 y te saltas al 9, 11 al 12, por favor. Sí. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno. Y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire. Y del humo salieron langostas a la tierra y le fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego tiene por nombre Apolión. El primer ay pasó, he aquí, después de esto vienen aún 2 ayes. Si nosotros queremos, porque esa es la búsqueda, ¿no? No solamente conocer la naturaleza, sino conocer el nombre, aquí está la pista verdadera más allá de un número, de cuál es su nombre. Y debe mirarse juntamente para nuestro estudio el nombre, la imagen y la marca. Tienen que mirarse. Pero desde luego tenemos que mirar que el nombre siempre identifica
las cualidades de esa persona, o bíblicamente, ¿no? Las cualidades, las características de esas personas. El estudio, por lo tanto, del nombre lo haremos más a futuro. Hoy estamos en el estudio de la imagen. Entonces, cuando nosotros miramos acá, dice que ellos tienen un líder y le da nombre. Aun cuando no estamos estudiando el nombre, ya el nombre lo está dando. Dice que su nombre es el ángel del abismo. Bueno, esa es su característica, su cargo. Porque su nombre, de este ángel del abismo, es Abadón en hebreo y Apolión en griego. Recordemos que cuando alguna vez hicimos como un flash al nombre Apolión, establecimos que es destrucción. Y por eso dijimos, cuando dice el hijo de destrucción o del destructor, en Tesalonicenses 2:2, no está hablando de la primera bestia, porque la primera bestia es el destructor, es el Apolión. Entonces, ¿de quién está hablando? Del que recibe de la primera bestia. Está hablando del falso profeta. Y por eso dijimos, allí sí se puede hablar de un hombre, porque dice el hombre de iniquidad, el hijo del Apolión, y lo traducen como el hijo de perdición o de pecado. Pero es que ya el pecado, la destrucción, tiene un nombre. Es ese ser ángel del abismo, ese ser cuyo título es ángel del abismo. Pero lo estudiaremos más adelante. Esto se va poniendo más interesante en la medida que vamos quitando cascarones para ir especificando y encontrar el número. Apocalipsis 17, por favor, Luigi. 8 y 9, la primera parte del 9, por favor. Sí. Dice, la bestia que viste era y no es, y está a punto de subir del abismo y va a perdición. Y los que moran en la tierra cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es, y estará presente. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Quieto ahí. Le dice, aquí está la mente que tiene sabiduría. ¿Qué tiene que analizar en esa partecita? Que es lo que les digo, la veremos más adelante, pero tenemos que verlo ahorita porque estamos hablando de la imagen. Tiene que ver con el hecho de que era, no es en ese tiempo, pero será. Ese es el juego que tenemos que desarmar para poder entender pieza a pieza y poder saber cómo funciona. Pero utiliza una palabra que llama la atención. Es aquí está la mente que tiene sabiduría. Ahora comparemos con Apocalipsis 13 y 18, por favor, Luigi. Sí. Dice, aquí está la sabiduría. Que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Entonces, por eso decimos, ojo cuando tomamos el 66 solo, independiente, tratando de identificar unos números, cuando la verdad esto parece una cadena de cuentas. Tenemos que ir sumando e hilando para poder llegar a ese nombre. Aun cuando vuelvo y les digo, ya tenemos la característica principal del nombre, Apolión. Ahora, Luigi, Apocalipsis 13, pero nos devolvemos. 13, 14 al 17. Hemos acabado de leer el 18, le damos 14 al 17. Sí, dice, y engaña a los que moran en la tierra por medio de las señales que les fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y revivió. Y le fue dado infundir aliento a la imagen de la bestia e hiciera hablar a la imagen de la bestia. E hiciera que fueran muertos cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que a todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, a libres y a esclavos, le pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tiene la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando nosotros iniciamos, dijimos, allí hicimos énfasis en la diferencia entre la imagen a la bestia de la imagen de la bestia. Hicimos ese énfasis. Y dijimos que le da la orden a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia, que adoren a la bestia y que aquellos que no adoran a la bestia van a sufrir persecución. Clarísimo. Ahora, hay cosas que nosotros acá las damos por entendido porque ya forman parte de otro estudio. Entonces, mi invitación es a aquel que diga, estos manes van muy rápido, bájale el acelerador 2 rayas, vayan a esos estudios porque van a entender muchas cosas que nosotros ya lo que les digo, damos por hecho. Entonces, aquí
nos dice a los que moran la tierra. Ya habíamos dicho que es la separación, que es el cumplimiento de la separación entre el trigo y la cizaña. Entonces, aquí dice que los que moran la tierra viene de una palabra que es caticontas, catoicontas, ¿sí? Que es el Strong 2730, que significa los que han hecho morada, residen, los que tienen una habitación en la tierra, abajo, hacia abajo. Es establecerse como residente permanente, como una morada fija, en donde abajo en la tierra. A esos, a los que están así, porque ya tienen su corazón preparado, tienen un corazón ya inclinado hacia el mal, es que el mal los conquista y los seduce fácilmente. Alguien en una ocasión me llamaba y me decía, me estafaron, me estafó tal persona con tal cosa, no sé qué, Y dije, ¿cómo fue que lo estafaron? No, me presentaron este plan. Yo le dije, pero es que ese plan es loco, esa vaina nunca se iba a dar. Cualquier persona con 2 centímetros de razonamiento se da cuenta que eso iba a ser una trampa. Yo sí, pero es que me pareció tan bueno el proyecto. Le dije, entonces te estafaron porque se aprovecharon de que tú ya estabas inclinado hacia ese tipo de negociaciones que son turbias, torcidas, ilegales. Que por todo lado, por donde se le mire, no hay posibilidad de que alguien te haga una oferta tan absurda como esa. Entonces lo mismo pasa con la bestia. ¿A quiénes va a tomar? ¿A quiénes va a apresar? ¿A quiénes va a seducir? ¿De quiénes va a tomar? Tiene control de aquellos que ya tienen su corazón acostumbrado a habitar como seres de la tierra. O sea, bestias conquistando bestias. De eso se trata. Entonces, una bestia que procede de los hombres es utilizada para que una bestia que procede del mar conquiste a los hombres que proceden de la tierra. O sea, a través del falso profeta. Apocalipsis 13, 11 al 14 nos ha dicho, vi también otra bestia, en el 11, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como un dragón. La segunda bestia o falso profeta, que es un ser humano, tiene como maestro, como influencer al dragón, la serpiente antigua, el diablo, llamado también Satán, el cual es el que causa contienda, y también Satán es el adversario de Dios y de los hombres. ¿Por qué los tres son bestias? Porque tienen la característica de que vienen a cazarte, vienen a seducirte, vienen a engañarte, vienen a apresarte, a hacerte siervo. ¿Para qué? Para destruir al ser humano, para destrucción al humano. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que allí el que se identifica con el ser humano, con ser polvo, con ser de la tierra, es el falso profeta. Pero el falso Mesías, el llamado anticristo, el falso Mesías, o llamado aquí la primera bestia, procede del mar. Pero ya dijimos, se manifiesta en medio de las naciones, pero su lugar de residencia, de donde procede, es del pozo profundo. Pero miren lo que dice la palabra del Señor cuando habla de una imagen en el griego. La estudiamos en el hebreo. Pero la palabra que aparece en el Apocalipsis es la palabra eikon, una imagen. Del griego Strong 1504. Se traduciría como asemejado a, parecido a. Pero tiene una aclaración que hace el mismo Strong en su significado y en su, ¿cómo le llaman? Contexto. Y en su contexto. Es como una proyección de alta definición conforme la definición proporcionada por un contexto. O sea, ellos están diciendo, conforme el contexto, nos está hablando acá de una imagen, pero como una proyección de alta definición, como una imagen iluminada, como un ser inmóvil, pero que irradia luz. ¡Wow! Cuando estuvimos más adelante, y para muchos que vayan preparando, cuando lo estudiemos también, incluyendo el libro de Enoch, porque tenemos que hacerlo ya para cuando vamos a caracterizar a la bestia y al dragón, tendremos que ver por qué habla de que es algo que proyecta luz. O sea, vamos a mirarlo ya, vamos a resumir para darle
estamos hablando de que esa imagen no será una imagen de mármol, no será una imagen de plata u oro, no será de yeso, no será ni de plastilina, sino que para una mente actual podríamos hablarle de un holograma, por llamarlo de alguna manera, vuelvo y les digo, allí dice, una proyección en alta definición, que tendrá la característica de que se aparecerá a todos los rincones de la Tierra. ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Por qué desde el cielo? Porque desde el cielo ha hecho caer rayos de fuego. Y dice que ordena que esos rayos caigan. O sea, que es algo artificial que le da la orden a algo artificial. O sea, es una obra artificial dándole la orden a algo artificial para que obre lo que el falso profeta está diciendo que haga. O sea que hacen uso de tecnologías que a lo mejor no son ocultas, o mucho, no a lo mejor, seguramente no son ocultas, pero también van a hacer uso de tecnologías que están a la mano de todos. Y cuando digo a la mano es a la mano de todos. Porque como explicaremos más adelante también, lo que hoy en día se conoce como los celulares no no son tan inofensivos. Son artículos que incluso a través de los cuales pueden saber nuestra localización en tiempo real. Pueden conocer hasta las conversaciones que no tenemos por vía telefónica. Así es de que no podemos simplemente dejar por fuera ese tipo de probabilidades. También tenemos que mirar que estamos en el tiempo más preparado y más aún cuando aparece ahorita la denominada inteligencia artificial, que puede ser un medio para llegar a cada ser humano y engañarlo porque ya hoy en día lo puede hacer a través de imágenes. Hoy en día es muy difícil distinguir qué es realidad y qué es creación de la inteligencia artificial. Y recordemos también que por ahí corre el run de que existe un plan llamado el Blue, que sigue, para proyectar imágenes holográficas de alta definición y de gran carácter real para engañar a la humanidad. Y a los que llegan a creer que esto es posible, le llaman conspiroitantos. Porque es que desafortunadamente le hemos entregado la autoridad a ciertas limitado número de entidades y de instituciones para que ellos nos digan, según ellos, porque ellos mismos se abrogan ese derecho, qué es verdad y qué es mentira, qué es realidad y qué es no, qué es fake news. Por favor, Martica, ¿nos lees Mateo 24, 24 a 33? Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho, así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis. Está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Amén. Todos estos acontecimientos ya, como dijimos, ejerce el falso profeta, o sea, está preparando el camino a la manifestación o aparición de la primera vez. Pero el engaño ya está marchando, ya está incluso invadiendo un altísimo porcentaje de las generaciones que hoy en día son jóvenes. A las generaciones un poquito más veteranas también, ¿sí? Pero no podemos olvidar que todo está funcionando armónicamente, como armónicamente ensamblado, la palabra, ensamblado, para que funcione como una máquina bien lubricada para engañar a la humanidad.
Los elementos ya están preparados también para hacer llover fuego del cielo, para manifestar una imagen celestial que se suspenderá en el cielo, pero dice el mismo Señor, ¿cómo lo distingues? Que esa aparición no sea la del Mesías, porque la aparición del Mesías es en un abrir y cerrar de ojos. Y con la aparición del Mesías resucitarán los santos, porque dice que al sonido de trompeta, ¿de cuál trompeta? De la séptima trompeta. Todo esto acontecerá. Y que recogerá a los elegidos de un extremo del cielo, de la tierra y del cielo, de un extremo del cielo al otro. Nosotros seremos recogidos por el Señor en su aparición. Pero la aparición que están preparando no es una aparición del Señor, es la aparición del antimesías, de la imagen a la bestia, para que en adelante el mundo entero adore a la imagen de la bestia. Tengamos muy en cuenta eso. Pero el Señor mismo dice, yo se los he advertido, ya de antes les he predicho. Y dice que la característica principal, ¿cuál es? Que cuando aparece el Señor en el cielo, todos nos reunimos con Él. Pero cuando aparezca el falso, cuando aparezca el engañador, cuando aparezca la primera bestia, ese que es el influencer mayor, hará uso de artificios tecnológicos para engañar a la humanidad, pero nunca podrá cumplir con esta promesa de reunir a los santos alrededor de la presencia del verdadero Mashiach. Esa es la promesa que nos debe dar aliento para continuar en la santidad y seguir combatiendo el pecado y las tinieblas. Shalom, mis hermanos. Hasta la próxima.